Comentario de Kimberly Taveras. Señores, y en este día de San Valentín, este miércoles, ¿verdad? De San Valentín, yo quiero, antes de iniciar mi comentario, martes, ¿verdad? Martes, 14 de febrero. Antes de iniciar mi comentario, quiero rápidamente recordar que el 14 de febrero recordamos la muerte del padre Valentín, quien en el 270 fue muerto a manos del emperador Claudio II, porque éste prohibió que los jóvenes contrajeran matrimonio. Era un emperador militar que estaba librando varias batallas en el extranjero porque en varias partes se veía afectado el territorio por invasores. Entonces él prohibió que los jóvenes se casaran. Este párroco se dedicó a casar jóvenes a escondidas, a los jóvenes que estaban enamorados. Entonces fue decretada su muerte y en honor a él la iglesia recuerda o celebra el día de San Valentín, que es el santo de los enamorados. Y bueno, ahí está la historia de la Santa Iglesia Católica, como siempre, influenciando en toda nuestra vida cotidiana, sobre todo en nuestros países. Hoy yo quiero hablar de la manipulación de las masas. Y es un tema muy importante, porque de ahí surgen buenos resultados y sobre todo lo que se oculta detrás, que a veces se hace sin ningún propósito más que el que reclama la gran mayoría y que otras lleva a un propósito que muy pocos conocen, propósitos perversos y malvados. A veces se esconden detrás de cortinas de humo, de luchas que nada tienen que ver con el propósito de los hipnotizadores o manipuladores de las masas, que casi siempre responden a los poderes fácticos, que son los que tiran los hilos de las diferentes naciones, poderes económicos, poderes políticos y poderes religiosos, en ocasiones, que cada vez más está disminuyendo en las sociedades. Quiero iniciar recordando que hemos tenido muchas luchas sociales en el país. Todos recordamos la Marcha Verde, la Plaza de la Bandera, donde nosotros incluso tuvimos una participación activa, que fueron actuaciones que evidentemente el pueblo reclamaba, ¿verdad? También el 4% para la educación, y que eran luchas legítimas que se llevaron a cabo en un ambiente donde el pueblo dominicano reclamaba más derechos sociales, que muchos de sus actores pues hoy están siendo cuestionados, de sus actores principales. Pero si ustedes se fijan, las grandes luchas que sí tuvieron efectos reales no tienen ninguna cabeza que se puedan identificar a simple vista, porque evidentemente han salido del pueblo de manera espontánea, podríamos decir. Por ejemplo, esta tragedia de este niño, vimos anoche cómo el pueblo de Santiago se tiró a la calle a protestar, a exigir justicia, ¿verdad? En un clamor colectivo, y es auténtico y nosotros nos identificamos con esa lucha. Ahí no hay ninguna manipulación más que la evidencia de una gran tragedia que produjo una reacción social al colectivo, de lo que ha estado pasando en este país durante muchísimo tiempo. Pero hay otras luchas que surgen cuentagotas y la vamos viendo, que no sabemos, nada más vemos los finales, pero no sabemos de dónde surgen esas campañas y cuáles son los objetivos. Es algo muy utilizado desde el inicio, ¿verdad?, de las civilizaciones, y antes era más difícil manipular a las masas porque el contacto con la persona tenía que ser físico para poder llevar el mensaje. Siempre hay una figura activa, que es el manipulador, y hay una figura pasiva, que es el manipulado, para que se integre a la masa. Pero existe lo que es el medio. En ese momento los medios de comunicación no eran tan activos y no jugaban un papel tan preponderante como en la era de la comunicación en la que estamos nosotros y la democratización de la misma a través de las redes sociales. Gustave Le Bon, un sociólogo, antropólogo, psicólogo francés,
escribió La psicología de las masas. Muchas de ellas erradas, teoría errada, donde él trataba de explicar la supremacía de algunas razas sobre otras, pero también otros aciertos que fueron investigados también por Sigmund Freud, donde él hace un artículo criticando y haciendo algunas observaciones, analizando esta primera escritura. Análisis, psicología de las masas y análisis del yo. ¿Qué se plantea allí? Primero se plantea cómo se manipulan las masas, sobre todo estos grandes actores, para lograr objetivos determinados. ¿Y qué se utiliza? Primero, los medios de comunicación, como dije anteriormente, juegan un papel preponderante en esta misión. ¿Por qué? Porque el mensaje llega más fácil a la sociedad o al objetivo que se pretende manipular. La sociedad se ha demostrado a través de estas obras que escribieron estos científicos que cuando el pueblo se reúne en masa y reacciona ante una situación planteada, trabajada laboriosamente a través de estas campañas, no piensa, sino que asume la posición de la masa. Y ese individuo que solo tendría un planteamiento diferente, pues por la impresionante actitud que asume la masa y la sociedad, que evidentemente el ser humano es un ser social, asume la posición de esa masa. Yo recuerdo que un taxista, la madre se desmontó del taxi y dejó una niña en el taxi y el taxista siguió. Pues más adelante le esperó una turba y linchó a este caballero y todo el mundo, incluso los medios de comunicación tradicionales, se hicieron eco de que un hombre intentó sustraer una niña a su madre y secuestrarla. Y no se sabía la verdad y ya esta masa había actuado sin pensar y había linchado a ese taxista, que después salieron las declaraciones de que fue que la madre olvidó la niña en el taxi arrancó y no se había dado cuenta de la niña. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, de la peligrosidad de las masas, aquí reciente en el país. Pero veamos otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Se dice que Hitler, Adolf Hitler, incluso se inspiró en las escrituras de Gustav Le Bon para poder escribir su gran obra, Mi lucha, y que ese genocidio que se hizo en Alemania, la Alemania nazi, porque Hitler fue, hay que reconocerlo, un gran manipulador de las masas, un estudioso de la psicología de las masas, para poder manipularla y llevar a cabo este gran genocidio que se llevó a cabo con el consentimiento del pueblo alemán. ¿Hacia dónde voy con mi comentario? Primero, la estrategia de manipulación mediática empieza con la estrategia de distracción. Al pueblo hay que distraerlo, porque armas silenciosas para guerras tranquilas, un animal más para la granja. Cuando el pueblo está distraído, porque está distraído a través de las redes sociales, a través de noticias que no tienen ningún tipo de importancia, entonces el pueblo se distrae de las verdaderas luchas sociales y de las verdaderas importancias. Cuando se crea algún tipo de problema, que vemos que es un problema repentino, ahí aparece repentinamente también la solución a este problema que nos distrae de los verdaderos problemas del país. Está la estrategia de la gradualidad. Cuando una medida no es muy buena, nos la ponen a cuentagota para que la aceptemos más fácil. Está también utilizar el aspecto emocional. Cuando una masa actúa, lo hace de una manera hipnótica, casi emocional, porque eso ocasiona un cortocircuito en la racionalidad. Entonces, por eso, el que está manipulando apela a la parte emocional del manipulado, para que sea más fácil, porque en las masas también hay anonimato, cometer un crimen, ya sea un crimen moral, ya sea ¿verdad? Una actuación en contra de una minoría para recortar sus derechos o para identificar un chivo expiatorio social, que eso se hace mucho en países como el de nosotros y que hemos visto que se ha hecho también en estos procesos en las últimas décadas, ¿verdad? Repentinamente aparece un grupo que tiene la culpa de todo. ¿Y qué pasa? Que la sociedad reacciona fácilmente ante esta manipulación, porque mientras menos educado está un pueblo, más fácil es de manipular,
porque fomentar el pensamiento crítico no le conviene a los poderes fácticos. Entonces, pasa que esos poderes fácticos conocen más al pueblo que el pueblo mismo. Entonces, ¿qué viene? Decir que está de moda, ¿verdad? Admirar a la gente que no tiene valores, que no tiene principios, que la cultura, la educación, ser profesional incluso, ya esto pasó de moda y esto no tiene ningún valor. El culto al cuerpo, que los dominicanos invirtamos cada día más horas y horas de nuestro tiempo en ejercitarnos físicamente, adorar nuestro cuerpo y no cultivar el espíritu ni los demás valores que pueden mejorar la sociedad. Es un peligro la manipulación de las masas y advierto a este gobierno dejarse manipular como fruto de la manipulación de las masas que los poderes fácticos están haciendo ante este país. Lo digo porque veo cada día más que se montan tendencias en las redes sociales que no tienen nada que ver con el bienestar social, a distancia mucho de ello, y que otros temas que tienen mayor importancia y que deberían estarse tratando no se tratan porque hay un grupo que pone e impone una agenda mediática. Así que vamos a tener cuidado en el poder que le damos a ciertas figuras de los medios de comunicación, sobre todo, que son los profesionales autorizados en ciertas áreas a decir en este país quién está calificado, quién no está calificado, quién es honesto, quién no es honesto, por qué vamos a luchar y cuándo vamos a luchar por ello. Porque eso está siendo muy lucrativo para esas personas y está deteriorando a nuestra sociedad. Sin embargo, yo creo que lo mejor es tratar de luchar porque nuestras escuelas, nuestros jóvenes, nuestros niños, cada día más valoren la importancia de tener un pensamiento crítico que sea fomentado desde los hogares y de la familia. Para cuando asumamos una lucha en masa, sea una lucha real, una lucha motivada por el pueblo, por actores reales, auténticos líderes que representen los intereses de la sociedad y no por algunos hipnotizadores que representan los intereses de los poderes fácticos detrás de muchos chivos expiatorios que han lanzado para que se lo coman los lobos.